Este proyecto fue ejecutado con recursos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Alcaldía de Medellín. Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Habitantes de los 14 barrios nos envían sus solicitudes y el DOC, con todo su conocimiento médico, estará resolviendo estas inquietudes. Salud a la Cuarta, asesoría en línea de las manos de un profesional. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece hoy? Muy bien, Daniela. ¿Y tú qué tal? Ay, muy bien, doctor. Por aquí un poquito pensativa. ¿Y eso qué te pasó? No, doctor, imagínese que antier me encontré una tía y conversando con ella, contándome pues que últimamente ha estado como con bochornos, como con calores, como con mal genios. Entonces le decía yo que de pronto no será que está entrando en la menopausia. ¿Cuál tía? ¿La tía Elda? Sí. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que ella ya tiene como... ¿Cuántos años tiene tu tía? Ella ya va pasando, yo creo que los 50. ¿Y te contó que estaba con...? Sí, como con calores, durmiendo mal en las noches, como con el estado de ánimo bajito, pues como cambiante, doctor. Entonces, aprovechando los síntomas de la tía, ¿qué le parece si hablamos un ratico de menopausia y andropausia y como también para incluir a los hombres? Bueno, sí, es un tema muy común que uno ve pues con relativa frecuencia, ¿cierto? Doctor, pero venga, expliquémosle a la gente, a los pacientes, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de menopausia para el que no sepa o no entienda todavía de qué se trata? Sí, menopausia es un estado en que las hormonas femeninas que se producen básicamente en los ovarios están mermando, han mermado mucho, y entonces esta falta de hormonas produce una cantidad de signos y síntomas en las mujeres, como te decía tu tía, ¿cierto? Hay unos síntomas que llamamos vasomotores, o sea, esa sensación de calor, de sofocos, de bochorno, se debe a esa falta de hormonas. También lo que ella te decía, que se ha sentido como baja, como triste, como aburrida, ¿cierto? Sí. También hay síntomas psiquiátricos, y entre esos las mujeres cuando están entrando en el periodo de la menopausia pueden presentar una depresión, ¿cierto? Ay, doctor. También acuérdate que por la falta de esas hormonas femeninas, un problema a la que están expuestas mucho las mujeres es a la descalcificación, o sea, la osteoporosis cuando ya esto está pues muy avanzado. Doctor, pero venga, o sea, yo le entiendo que es un proceso natural, ¿cierto? Por el que todas las mujeres y hombres vamos a pasar, pero cuénteme, de pronto existen algunos factores de riesgo que, por ejemplo, nos puedan adelantar la menopausia, que nos puedan dar más rápido. Sí, claro, hay enfermedades que pueden afectar el sistema hormonal, que tiene que ver con la producción de estas hormonas que se llaman la hormona luteinizante, la hormona estimulante de los folículos, y entonces una mujer puede empezar a presentar síntomas más tempranamente. Es una cosa que varía mucho, Daniela. La menopausia puede ocurrir muy tempranamente en mujeres desde los 35 años. Ay, doctor, y hay otras que se pueden demorar hasta 55 años. El promedio más o menos en nuestro medio pueden estar entre los 45 años, ¿cierto? Y eso entonces varía. Algunas mujeres pueden presentar esta menopausia más temprano, otras demorarse más. También tiene que ver mucho, influye la cantidad de hijos que una mujer haya tenido, ¿cierto? Porque si una mujer nunca tuvo hijos, acordémonos que cuando una mujer nace, una niña nace, ya nace con un número definido de óvulos, los cuales a partir de la menarca va a empezar a perder a través de la menstruación cada mes. Entonces, si una mujer empezó a menstruar muy tempranamente, sí, es lo más seguro que también la menopausia llegue más tempranamente, ¿cierto?
y también la cantidad de hijos que tenga. Entonces, si una mujer tiene 10, 15 hijos, se van retrasando todas esas menstruaciones. Entonces, Ay, doctor. son mujeres que se pueden demorar un poquito más. O sea que en ese sentido es bueno tener hijos, o sea, para que la menopausia se demore otro poquito en llegar. Pues no es. O no necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? Eso influye para que se atrase o se adelante eso, pero si una mujer nunca tuvo hijos y tiene una menopausia más tempranamente, es normal, no hay ningún problema. Ay, bueno, doctor, y venga que usted me está hablando un poquito de los síntomas, aprovechamos y escuchamos un pacientico que nos envió una pregunta acerca de eso. Claro, vamos a escuchar, a ver. Buenos días, doctor. Mi nombre es Sara González Gallego, vivo en Aranjuez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar cuando llegamos o estamos en la menopausia? Muy bien, Sara. Entonces, hay una etapa previa a la llegada a la menopausia. Ya hablamos de menopausia cuando ya la mujer ya deja de menstruar, ¿cierto? Ya no Ahí ya es menopausia. Ya hablamos que ya está menopáusica, ¿cierto? Pero puede haber un periodo previo antes de que llegue la menopausia al que le llamamos la perimenopausia, que pueden ser hasta 2-3 años en que la mujer empiece a mostrar esos síntomas de falta de estas hormonas. Entonces vienen cambios en el ciclo menstrual, o sea que la mujer puede empezar a notar que las menstruaciones le vienen o muy seguido, muy continuos, muy abundantes, o lo contrario, a las mujeres en que ya las menstruaciones se les está atrasando 2, 3, 4 meses, de pronto vuelven y menstruan así, ¿cierto? Hasta que llega el momento en que ya desaparece pues la menstruación. Generalmente en este periodo de perimenopausia todavía no se han empezado a acentuar los síntomas y los signos que uno ve, por lo que todavía hay presencia hormonal. Ya cuando una mujer llega a la menopausia, en que ya no hay menstruación, entonces es más probable que algunas mujeres presenten síntomas, algunas, ¿cierto? Porque es que no todas, hay que tener en cuenta, no todas las mujeres que llegan a la menopausia presentan síntomas. Uno ve que muchas no les da nada, ¿cierto? Doctor, pero los síntomas así más comunes como abuelo de pájaro serían como lo que hablamos, calorcito. Esos síntomas que llamamos vasomotores, sudoración con sensación de calor, de fogajes, de bochornos, eso es como lo más común, ¿cierto? Y también viene la parte emocional, ¿cierto? Muchas mujeres cuando entran en este periodo pueden volverse con más tendencia a presentar una depresión. Ay, doctor, pero estos cambios o síntomas que trae la menopausia son temporales, es decir, o sea, solo se presentan mientras a uno le está llegando, le llega, o uno sigue con eso. Sí, en adelante. Son temporales generalmente. Uno ve que algunas de pronto tempranamente tienen los síntomas y con los meses, los años se les quitan. O algunas que después de haber tenido la menopausia a los años pueden empezar a presentar estos síntomas. Entonces eso varía mucho. Ya entiendo, doctor. No, ¿le parece si nos vamos con otra preguntita que claro la gente que sí, siempre muy activa preguntando? Qué bueno. Escuchemos la otra pregunta. Buenos días, doctor. Mi nombre es Marlene Correa, vivo en Aranjuez. Mi pregunta es, ¿se debe tratar médicamente la menopausia o sus síntomas? Sí. La menopausia es la carencia pues de estas femeninas. Entonces usamos una cantidad de medicamentos, ¿cierto? Lo que más se usó durante mucho tiempo fue la terapia de reemplazo hormonal, o sea, suministrando a través de medicamentos tomados orales o inyectados o parches, medicamentos que suplen estas hormonas, ¿cierto? Lo que llamamos terapia de reemplazo hormonal. Entonces hay medicamentos que tienen estrógenos, otros que tienen progesterona, otros que las tienen combinaditas, y es algo que usamos mucho y que de pronto entró un poquito en declive, en desuso, por el temor de que estas terapias que llevan tiempo pues tienen riesgos también de producir
cáncer de seno en la mujer o cáncer de endometrio. Pero entonces actualmente, ¿qué se hace? No, se puede seguir usando, pero eso sí, hay que estar muy pendientes cuando uno inicia este tipo de terapias hormonales, estar muy pendiente con las mujeres para que estén viniendo a controles más periódicos en control de la citología, en hacerse la ecografía o la mamografía, ¿cierto? Para estar vigilando de que no vaya a comenzar un tumor por esto. Hay otra terapia también que llamamos los fitoestrógenos, o sea que son derivados de plantas, que de pronto son medicamentos mucho más seguros y que no tienen el riesgo de producir cáncer de seno o cáncer de endometrio, ¿cierto? Básicamente eso. Doctor, y entonces cuando llega la menopausia, la mujer tiene muchos cambios en su vida, es decir, es que uno escucha tantas cosas, que ya uno se va a envejecer más rápido, que por ejemplo la actividad sexual ya no va a ser la misma. Es verdad, Daniela, por esa falta de hormonas entonces hay una disminución en la libido, o sea, ese deseo a tener una relación sexual. Eso también hace que las mujeres, igualmente también en los hombres, que ahorita hablamos un poquito del tema de nosotros, al cual le llamamos andropausia, también hay una disminución de ese deseo sexual, o sea, lo que llamamos la libido. Ay, sí, doctor, venga, aprovechemos y hablamos un ratico de la andropausia. Expliquémosle así brevemente a los pacientes y a los oyentes cómo es que se presenta la menopausia en los hombres. ¿Es como las mujeres? ¿Varía? Esa es la menopausia en los hombres, ¿cierto? Que le llamamos andropausia, ¿cierto? Es igual, también hay una falta de hormona masculina que llamamos los andrógenos, y en esta es la más principal, se llama la testosterona, ¿cierto? Entonces normalmente con los años los hombres también vamos envejeciendo y se va perdiendo la disminución de esta hormona, que también va a producir síntomas muy similares como en la mujer, cambios, ¿cierto? Doctor, ¿y qué pena, qué edad más o menos aproximadamente le puede llegar la andropausia a un hombre? También varía, ¿cierto? Como hay hombres que pueden tenerla muy más tempranamente, desde los 30 o 40, promedio, tener síntomas. El promedio más o menos a partir de los 50 años. 50. Ay, doctor, venga y escuchamos a un pacientico hombre que está interesado en el tema, a ver qué le podemos responder. Sí, claro que sí. Buenos días. Doctor, mi nombre es Hugo Alberto Zuleta Cardona, vivo en Aranjuez. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos los hombres que estamos llegando a la andropausia? Muy bien, don Hugo, muy buena pregunta. Hay síntomas que pueden pensar, que nos hagan sospechar que un hombre está entrando en esta etapa, ¿cierto? Hablamos de unos síntomas y unos signos, ¿cierto? Por ejemplo, en el hombre, después de los 50, 60 años, que empieza a haber como un crecimiento de sus mamas, ¿cierto? Los hombres tenemos también unas mamas atróficas. En un hombre que usted ve que le están como creciendo, que le están como saliendo senos, a lo que nosotros llamamos ginecomastia, eso nos puede hacer pensar que hay una andropausia o a lo que nosotros llamamos pues un hipogonadismo, o sea, la falta de hormonas. Que los testículos en el hombre empiecen a ponerse más pequeños, la pérdida de peso, las fracturas, hay una pérdida del vello púbico, son cosas que nos hacen pensar que estas hormonas, esta testosterona está haciendo falta. Y hay una cantidad de síntomas también, como hablábamos, parecidos en la mujer, síntomas, cambios en el estado de ánimo, trastornos en el sueño, disminución también de la libido, de la energía, pacientes que se fatigan más fácilmente, dolores musculares. En los hombres también pueden presentarse sensación de sofocos, calores, disminución de la capacidad de concentración, de la memoria. No, mejor dicho, doctor, eso afecta casi que todo. Disminución en las erecciones. Ay, doctor. Y hay que tener muy en cuenta que estos síntomas, para uno pensar que hay una andropausia, hay que hacer una medición, un examen de sangre para medir cómo están los niveles de esta hormona, de la testosterona. Si estos síntomas se acompañan a niveles bajos de sangre de esta hormona, uno puede concluir de que este paciente está en un hipogonadismo o la andropausia. Y ya
Entonces se suple esta falencia de esta hormona con medicamentos, con testosterona que la conseguimos en el mercado, ¿cierto? Medicamentos que sobre todo son de mucho uso por el especialista, por el urólogo, pero que también uno los puede manejar, ¿cierto? Y es aplicar esta hormona con una periodicidad que uno empieza la primera dosis y la segunda a la tercera semana, y ya uno puede seguir como el tratamiento cada 3 meses colocando la inyección. Ay, bueno, doctor, muchas gracias por aclararme las duditas a mí, a los pacientes. ¿Y le parece si vamos a atender ya al primer pacientico que ya debe estar? Claro, Daniela, hasta que llegue y aprovechemos mientras llega para que nos tomemos un tintico. Ay, sí, doctor. Alcaldía de Medellín. Este proyecto fue ejecutado con recursos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.